Bien, bienvenidos chicos a este video. Vamos a estar hablando sobre los cambios que puede sufrir la materia, principalmente dos tipos de cambios, cambios químicos y cambios físicos. Vamos a empezar hablando de los cambios químicos, algunas características o cómo diferenciar un cambio químico de uno físico, ¿verdad? En un cambio químico se forman nuevas sustancias con propiedades diferentes a las del material original. O sea, cuando una sustancia sufre un cambio químico, forma una nueva sustancia, ¿sí? Y esa nueva sustancia que se forma va a tener propiedades diferentes a la sustancia inicial, ¿ok? ¿Qué tipo de propiedades diferentes? Y sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, su propiedad extensiva y su propiedad intensiva van a cambiar completamente o solo algunas, ¿sí? Em, Cuando las sustancias experimentan cambios químicos, entonces demuestran sus propiedades químicas, ¿sí? En la clase o video anterior dijimos que en las propiedades químicas se ven cuando las sustancias experimentan cambios químicos. Acá esta oración es al revés, pero nos cuenta lo mismo, ¿sí? Entonces, se produce una transformación de materia. ¿Por qué? Porque las moléculas iniciales son rotas, ¿sí? Se rompen. Por ejemplo, esta molécula roja que está acá se rompe a la mitad, estas moléculas blancas se rompe a la mitad y forman, eh, o sus átomos se reagrupan para formar nuevas moléculas, ¿ok? Eso es lo que ocurre en un cambio químico. Entonces, en cualquier cambio químico se utilizan una o más sustancias, se forman una o más sustancias nuevas y en ese proceso sí o se libera o se absorbe energía, ¿sí? ¿Cuándo se absorbe energía? Cuando yo le doy calor, por ejemplo, como en este caso, ¿sí? Yo le doy calor, le estoy dando energía, entonces esta sustancia o lo que haya en este tubo está absorbiendo la energía que yo le doy, ¿sí? Y se libera energía, por ejemplo, cuando la reacción ocurre, se forma una nueva sustancia y vemos que acá hay un destello de luz que no es propio del fuego, ¿ven? Acá se forma negro, 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 negro. Va ocurriendo un cambio químico porque absorbe energía y después hay una liberación de energía en forma de calor o en forma de luz. Es más visible en este que está acá arriba, ¿sí? Entonces ahí se está liberando energía en forma de luz y posiblemente calor también, ¿ok? En este cambio químico. Frase muy importante. En una reacción química, que vamos a estudiar varias reacciones químicas más adelante, ocurre una ruptura de los enlaces de una sustancia inicial y cuando se rompen esos enlaces, inmediatamente esos átomos forman nuevos enlaces. Entonces, una reacción química ocurre con ruptura y formación de enlaces químicos, ¿sí? ¿Qué es un enlace? Vamos a ver con más detalle en clases eh, futuras, ¿ok? Entonces, una reacción, por ejemplo, de oxígeno con hidrógeno, ¿sí? Al principio tenemos oxígeno e hidrógeno por separado y esto en teoría se tendría que reproducir. Voy a ver si puedo achicar la presentación y si ahí no me reproduce. A ver, bueno, en teoría se tenía que mover. Lastimosamente no se mueve, no sé por qué. Todos los demás se mueven menos este. En fin. Los reactivos son las sustancias que van a reaccionar entre ellas para formar sustancias nuevas. Acá, por ejemplo, tenemos dos átomos de oxígeno, que me simboliza con este O2, vuelvo a agrandar, ¿sí? Y tenemos átomos o moléculas de hidrógeno. Tenemos cuatro en total. Dos y dos. Genial. Van a reaccionar entre sí. Esta molécula de hidrógeno va a romper sus enlaces y va a unirse a un oxígeno y me va a dar H2O, ¿sí? Y esta molécula de hidrógeno va a romper los enlaces entre sus átomos y va a unirse a este átomo de oxígeno que también rompió los enlaces y va a formar otra molécula de agua, ¿sí? Entonces, moléculas iniciales, molécula final. Ambos son gases, tanto el hidrógeno como el oxígeno, y cuando reaccionan o como cuando tienen un cambio químico, forman un líquido como es el agua, ¿sí?
Em, la electrólisis. La electrólisis es una reacción química, ¿sí? Donde el agua se descompone químicamente en hidrógeno y oxígeno. O sea, yo ya tengo la molécula de agua formada, pero puedo descomponer esa molécula y formo moléculas de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Y hago pasar electricidad a través del agua, ¿sí? Y a eso se le llama electrólisis. Entonces, acá tengo eh, un cátodo que lo que va a hacer es pasar electricidad. La electricidad va a romper los enlaces del agua y va a liberar este hidrógeno y este hidrógeno. Se rompen los enlaces, se forman nuevos enlaces y libero una molécula de hidrógeno en forma de gas. ¿Para qué? Y por ejemplo, para usar como combustible o como fuente de energía, que hoy en día los autos eléctricos y las baterías de hidrógeno están muy de moda. ¿Sí? Se puede lograr la obtención de energía a partir del agua por electrólisis, ¿sí? Formando moléculas de hidrógeno. En todos los cambios químicos, la materia absorbe o libera energía, ¿sí? Los cambios químicos pueden producir diferentes formas de energía, ¿ok? Por ejemplo, la energía eléctrica con que se encienden los automóviles se produce por cambios químicos en la batería del auto, ¿sí? Eh, la energía luminosa que vimos anteriormente y que vemos en esta explosión, mini explosión de acá, ¿sí? Puede producirse por el cambio químico que se efectúa también entre dos sustancias. En este caso, ¿qué es lo que reacciona? Al litio le doy energía y empieza a reaccionar con el oxígeno del agua. Entonces ocurre una combustión, ¿sí? Acá vemos una reacción química, por ende, un cambio químico del cesio con el agua, ¿sí? Y acá vemos una reacción entre cobre metálico y sulfato ferroso diluido en agua, ¿sí? Vemos como hay un destello verde en el agua, ¿verdad? Interesante. Cambios químicos que les encontré GIF, que sí me reproducen por suerte. Em, Cuando la sustancia experimenta un cambio químico, sus propiedades físicas se alteran considerablemente. Hace rato con el ejemplo del agua, ambos reactivos, tanto hidrógeno como oxígeno, son gases y después son líquidos, ¿verdad? Cuando reaccionan entre sí. Em, entonces, vemos que una propiedad física se altera de manera considerable cuando la materia experimenta un cambio químico. ¿Ok? Ahora, un cambio físico ocurre sin que se dé un cambio en la composición química. Importante. Primer y gran diferencia con los cambios químicos, ¿sí? Cambio físico o cuando ocurre un cambio físico no hay cambio en la composición química, ¿sí? La transformación de hielo en agua o como vimos en clases anteriores de agua en vapor son cambios físicos de un estado de la materia a otro, ¿sí? Entonces, en estos cambios, como no hay cambio en la composición química, entonces no se forman nuevas sustancias, ¿sí? No hay formación de nuevas sustancias. En los cambios físicos siempre se libera o se absorbe energía. Esto también hablamos cuando tocamos el tema de los estados de la materia, ¿verdad? Cuando el hielo absorbe energía, empieza a derretirse y forma agua. Y cuando el agua absorbe energía, puede formar o pasar al estado gaseoso. Eso también dijimos. Entonces, se necesita energía para fundir hielo y para hervir agua, ¿ok? Y la condensación de vapor para formar agua líquida, o sea, pasar del estado gaseoso al estado líquido por condensación, eh, siempre libera energía, ¿sí? Y también en la congelación de agua líquida para formar hielo, tengo que quitarle la energía que tiene el agua para llegar al estado sólido. No ahondo mucho más en esto porque ya hablamos suficiente cuando hablamos de eh, estados físicos de la materia. ¿Ok? Un cambio químico, importante frase final, se acompaña de un cambio físico, ¿sí? O sea, cuando ocurre un cambio químico, ocurre un cambio físico. Pero cuando ocurre un cambio físico, no ocurre un cambio químico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hago reaccionar dos sustancias pueden cambiar sus propiedades físicas también. Vuelvo al ejemplo de la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces, hago reaccionar hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso y obtengo agua.
cambio químico. Cambio físico, antes eran gas y ahora son líquidos. ¿Sí? Y esta frase de abajo, que dice un cambio físico no se acompaña de un cambio químico, se puede explicar, por ejemplo, cuando el hielo se derrite. Si el hielo se derrite, ocurre un cambio físico, pero si el hielo era de agua, sigue siendo agua. O sea, no cambia su estructura, no hay cambio químico. A eso se refiere. ¿Estamos? Bien. Hasta acá dejamos. Tarea, ejercicio de la página 9, ejercicio 1.3. Y son tres ejercicios. Son establecer la diferencia, indicar cuáles de los cambios citados o en cuáles de los cambios se libera calor y clasificar todas esas opciones entre cambio físico y cambio químico. Nada más. ¿Ok? Cualquier duda, a las órdenes.